Comienza Palabras Mayores, entrevistas al universo del Real Zaragoza en leonsepia.com. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí el primer Palabras Mayores de la temporada, de esta segunda temporada de leonsepia.com, después de que el año pasado estrenaran esta sección Gustavo López, después Víctor Muñoz y terminamos con Nayim. El listón estaba muy alto, pero creo que por lo menos lo hemos mantenido, al menos, aunque esta sección la idea es que por aquí pasen ídolos, referentes que ya no están vigentes en el Real Zaragoza. Hemos decidido que en esta primera entrevista de la temporada, quien sea nuestro invitado probablemente se trate del mayor ídolo de la afición, del zaragocista, como es Cristian Álvarez, que este viernes no pudo estar en Valladolid, en el Nuevo Zorrilla, por unas molestias y que, bueno, esperamos que esta sea la semana de su vuelta y que ya pueda estar con el equipo contra el Cartagena. Alfonso, ¿cómo estás? Fran no puede estar, esta semana coincide que está fuera, que está de viaje. Le mandamos un gran abrazo desde aquí y bueno, pues creo que nos toca disfrutar de una charla con alguien muy querido por todos y, por qué no decirlo, especialmente por nosotros también. Sí, hombre, como no, yo creo que lo has definido bien. Empezamos por el primero, que además coincide que lleva el número 1 y no solo lo lleva, sino que lo es. Así que sin más, vamos a agregar a nuestra charla a Cristian y aprovechamos para saludar a Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la introducción. A ti, Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por hacernos el honor de estrenar esta sección, esta temporada, que es tu quinta ya en el club. Y bueno, lo primero de todo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal esas molestias y cómo estás en ese sentido? Muy bien, muy bien, muy bien. Como les decía, estoy empezando a hacer trabajos más intensos en gimnasio de fuerza y demás, y si Dios quiere todo va bien, espero en estos días incorporarme al grupo y trabajar con normalidad de cara al próximo partido. ¿Qué tal ha sido el verano? Primero el de desconexión de la temporada pasada, que fue absolutamente absorbente y de muchísimo desgaste, ¿no? Y luego la preparación, la puesta a punto, un poco esa incertidumbre que a todos les rodea, pero que seguramente el equipo intentó estar lo más blindado posible de ese momento, ¿no? Me has preguntado por las vacaciones, ¿verdad? Sí, por el verano, en realidad. ¿Qué tal el verano, no? Lo necesitabas para empezar, porque el año pasado fue muy duro, ¿no? Sí, fue claro, fue un año largo. El año pasado, la verdad que la temporada pasada fue muy desgastante. Yo creo que para todos, ¿no? Mucho. Y vinieron muy bien. Fueron unas vacaciones largas, que hacía bastante tiempo que no podíamos disfrutar de unas vacaciones de más de 3 semanas o un mes, y estos fueron casi 40 días. Despejé muchísimo la cabeza. Creo que a todos nos hizo muy bien, también para recapacitar sobre lo que había sucedido y volver con mucha energía esta temporada. Oye, Cristian, el otro... Siempre arrancar de nuevo. Muy bien. El otro día comentaba que tu llegada, el recibimiento de la Romareda fue especialmente cálido contigo y yo creo que el público estuvo muy cariñoso. No sé si lo notaste así, sé que siempre te reciben bien, pero creo que había unas ciertas ganas por agradecerte, por cantar contigo quizás ese gol de Lugo que tanto significó, ¿no?, para la afición. ¿Lo notaste un poco así esta vuelta a la Romareda o no? Sí, sí, han coreado el nombre mío algunas cuantas veces, y eso es la energía que me hace que cada día entrene, ¿no? Y entrene al máximo. Muchísimas gracias por el calor recibido, el cariño desde el primer día que pisé la Romareda. Y para mí es algo muy especial, siempre lo digo. Fue muy bonito volver a jugar con público, a sentir la gente, a disfrutar del fútbol real, ¿no? Como Dios manda. ¿Sentiste tú especialmente el vacío de la temporada pasada, de los primeros partidos, las primeras semanas sin gente en la cancha?
quizá por esa conexión que tienes con la gente, ¿no? Con la afición, ¿sentiste especialmente ese vacío y quizá conforme avanzó la temporada ya te fuiste acostumbrando, aclimatando y ahí volvió el Cristian que es excelente que nos tiene acostumbrados? ¿Pudo existir ese vacío? ¿Lo pudiste sentir? A mí me costó especialmente, se juntaron muchas cosas, un poco, bueno, fue el hecho de estar 3 meses con toda la pandemia sin jugar, sin entrenar, sin ver a los compañeros, después de repente vuelves a tu trabajo, intentas normalizar una situación que nunca has vivido, ¿no? Como es jugar sin público. Y al principio me costó la adaptación. Después prácticamente uno se acostumbra, como todo, ¿no? Y vuelves a, pues, a hacerlo igual que siempre, pero creo que no. Al principio, a mí por lo menos, que soy un jugador que también disfruta mucho del público, disfruta mucho de ese fútbol, de emociones fuertes, en el momento me ha costado, pero bueno, luego al final te acabas adaptando al medio y acabas olvidándote de aquello, ¿no? Y ahora estamos de regreso. Cristian, hablábamos del presente, pero a pesar de no llevar tantos años en la Romareda, estás posiblemente cerca de batir récords históricos. Puedes llegar a ser, durante esta temporada, el tercer extranjero con más partidos en el Real Zaragoza, incluso el cuarto portero con más partidos en la historia. Para alguien que, como decía, no hace tanto que ha llegado al Zaragoza, son cifras realmente abrumadoras. No sé si eso lo miras, tienes esa dimensión o qué te evoca cuando lo piensas. No lo sabía, la verdad. Es increíble, sería un logro muy importante y es otra motivación extra para esta temporada. Pero no lo tenía en cuenta, no había visto cuántos partidos. Sé que jugué 150 más o menos, pero no sabía que me estaba acercando al tercer extranjero y bueno, ojalá que lo pueda cumplir, porque eso quiere decir que estaré jugando, que estaré dentro del campo, fin de semana tras fin de semana. Bueno, si quieres motivación, Cristian, te digo la lista de jugadores a los que puedes superar si juegas 27 partidos más, porque hay que sumar ya al que jugaste contra el Ibiza en la primera jornada, ¿no? Superarías a Canario, al Toro Acuña, a Gabriel Milito, a Jorge Valdano, a Nino Arrúa, a Martín Galetti y a Raúl Amarilla. Te quedarías por detrás de Leo Poncio, capitán de River, y que estuvo 246 partidos. Para alcanzar a Leo falta 3 temporadas y sí que está lejos Gustavo Poyet, que tiene 294, ¿no? Casi el doble. También me llama la atención que son 151 partidos de una carrera ya extensa, de muchas temporadas, de varios equipos, de varios clubes que ahora repasaremos, pero casi el 50% de esos partidos los has jugado ya con el Zaragoza. Me parece que tienes 315 partidos oficiales, 151 son con el Zaragoza. Bueno, además de todo del sentimiento, de la energía y demás, incluso en los números, seguramente Zaragoza es uno de tus lugares en el mundo, por lo menos en el mundo del fútbol, ¿no? Es anecdótico e importante. Dice mucho de lo que también reflejo en mis palabras, ¿no? Porque que la mitad de mis partidos, y acabará siendo sin duda más de la mitad de mis partidos, sean jugados aquí, pues quiere decir mucho. Así que máximo orgullo por superar esos pedazos de nombre y ojalá que lo pueda hacer esta temporada. Ojalá. Cristian, si te parece, hacemos un pequeño recorrido por tu carrera para aquellos que no la conozcan. Tú sales de la cantera de Rosario Central, francamente joven. Allí, si no recuerdo mal, coincides con zaragocistas como Kili González y el Toro Acuña. Sí. ¿Y cómo fue el debutar en Argentina, que todo es tan intenso y que tan jóvenes os tenéis que exponer a
os tenéis que exponer a toda la presión que se tiene un equipo como Rosario, que está acostumbrado también a ganar? Te lanzas sin pensarlo mucho. Yo tenía 20 años prácticamente recién cumplidos y no eres muy consciente de lo que sucede a tu alrededor. De repente estás dentro de un campo donde hay 50.000 personas y estás expuesto a esa situación de la cual tienes que envalentonarte, aunque por dentro estés asustado, ¿no? Tienes que envalentonarte, tienes que sacar personalidad de donde sea para poder sostener una portería en el máximo nivel en un club importante como lo es Rosario Central. Además, bueno, si no hemos leído mal, si no nos hemos documentado mal, tu estreno fue contra Cerro Porteño, precisamente el club en el que terminaste tu andadura hasta ahora en el fútbol de Latinoamérica, ¿no? En Copa Libertadores, es decir, debutaste por todo lo alto, ¿no? Ni siquiera en el torneo doméstico, sino en la máxima competición continental, que luego posteriormente en el año 2014, ya lo hablaremos también si quieres y te apetece, lo ganarías formando parte de la plantilla de San Lorenzo de Almagro. No fue un estreno cualquiera y bueno, fueron 2 o 3 temporadas, entiendo que muy intensas, especialmente la segunda que comenta Alfonso, que desde la óptica zaragocista tiene muchísimo contenido, ¿no? El compartir vestuario con 2 ídolos del club, del zaragocismo, como el Kili González, que ahora mismo es entrenador de Rosario Central, y el Toro Acuña. ¿Cómo fue esa relación con ellos, esa convivencia con ellos, o simplemente esa temporada en la que compartiste equipo con ellos? Y un año antes creo que coincidiste también con Di María, ¿no? Un Di María que estaba saliendo de la cantera. Así es, sí, fue muchas experiencias de golpe para un chico de barrio, todo muy intenso. Y estar con el Kili, que en su momento tenía unos 31, 32 años, venía del Inter de Milán, había pasado por el Valencia haciendo una carrera brillante, de verlo en la selección argentina de Bielsa, jugar mundiales, todo, y de repente compartir vestuario con él. Y luego lo del Toro Acuña también, que bueno, jugador con una carrera brutal y un nombre enorme. Muchísimo nombre tenía en Argentina ya también. Y entonces los observas, aprendes de ellos, intentas pues robarle todo lo que puedes, ¿no? Y ha sido muy bonito, es cierto que fueron 2 años en los cuales estuvimos no peleando el descenso, pero tampoco disfrutando de los puestos de arriba. Entonces, en Rosario eso se vuelve muy intenso. Pero fueron sin duda dos de las temporadas que más me enriquecí porque fueron experiencias en muy corto tiempo, experiencias muy intensas, estar expuesto a una presión muy grande también en cuanto al público, y fue una grandísima escuela, tanto estar con esa clase de jugadores. El Chacho Coudet también formaba parte de ese grupo, que ahora es el entrenador del Celta. Había gente muy grande. Estuvo Guanchope también, costarricense. Y bueno, me dejo cantidad de nombres. Sí, ahora íbamos a hablar de ello porque durante el verano sonó la posibilidad de que el Celta estuviera interesado en tus servicios, ¿no? Además, coincide que en el Celta está el director deportivo Felipe Miñambres, que es el que estaba en el director deportivo en el Rayo cuando te fue San Lorenzo. Una pregunta más sobre Rosario. Bueno, además de la anécdota personal de que yo viajé a Argentina por segunda vez en 2007, la primera fue con Alfonso y otro amigo en 2005, pero en 2007 hice un segundo viaje a Argentina y en una cafetería de Rosario, en la mesa de al lado, estaba un padre con su hijo y están hablando del gran portero, del gran arquero que había salido de
la primer equipo de esta temporada, que era Cristian Álvarez. Y entonces empecé a seguirte y luego vi que te había fichado el Español y demás, pero la primera vez que escuché tu nombre fue en esa cafetería de Rosario y la verdad es que aunque han pasado ya muchos años, casi 15, me acuerdo. No era fácil, dentro de que era muy intenso y ahí en la ciudad imagino que se viviría con mucha igualdad, ¿no? Con mucho equilibrio, pero quizá no eran los años más fáciles para ser de central, porque cuando llegaste, me refiero, cuando pasaste de tiro federal, de la cantera de tiro federal a la de Rosario, porque unos años antes había jugado al propio Maradona en Newell's, luego el Newell's de Bielsa, o sea, eran años en los que parecía que Newell's estaba un poco de hermano mayor en la ciudad, ¿no? Y sin embargo, tú pasaste de tiro federal, que seguramente es el tercer club de Rosario, probablemente. Central Córdoba es el tercero. Central Córdoba, eso es. Bueno, ¿Siempre quisiste jugar en el Canalla o coincidió y se dio así? Se dio así. Yo estaba en tiro federal en ese entonces y dio la casualidad que uno de las personas que conducían las divisiones inferiores de Rosario Central, que es Daniel Teglia, se fijara en mí en su momento. Hablaron con mi padre, han tenido que hablar con Tiro Federal, hicieron pues un convenio, se hizo un préstamo y ahí fui a Rosario Central. A los 3 años de ese primer paso hacia Rosario Central, acaban comprando mi ficha y me acaban fichando con contrato profesional. Bueno, y algo bueno harías cuando siendo muy joven, un equipo como el Español, con la Secretaría Técnica de Paco Herrera, decide apostar por ti. De hecho, Tomín Cono, una de las leyendas entre los porteros del mundo, creo que es sin ir más lejos, Buffon, creo que siempre ha dicho que era el portero que más le había inspirado, va a verte en varias ocasiones y apuestan por ti, ¿no? Algo verían en ese momento. ¿Cómo viviste tú ese pase para Europa? Si vértigo es jugar en Rosario, ir a Europa y para un portero, que yo creo que es el puesto que más sufre el cambio de continente, ¿cómo lo viviste? Se dio toda una velocidad enorme, claro. Yo de pasar a jugar 2 años en primera división ahí en Rosario, con 22 años apenas, se me presenta la oportunidad de ir al Español, de vivir en Barcelona, de tener 5 años de contrato por delante. Y supongo que me lancé como siempre hice en mi vida, ¿no? Como un poquito arrugando la cara y cuando como un niño se va a dar contra algo que sabe que se viene y te lanzas con miedo, pero te lanzas y a medida que va transcurriendo luego la carrera de uno, empieza a ser un poco de retrospectiva y va siendo más consciente, pero en ese entonces no era consciente de lo que estaba viviendo, ¿no? Creo que nos pasa mucho eso a los futbolistas, ¿no? Al ser tan jóvenes, pues estás viviendo cosas tan bonitas, tan intensas y se te presentan oportunidades tan grandes que la mayoría de nosotros, pues creo que no somos realmente conscientes de lo que estamos viviendo. Y ahora con cierta perspectiva quería preguntarte, porque yo, como te comentaba, tengo la sensación de que el salto para los porteros es más grande, quizás. No hay muchos porteros jóvenes de Sudamérica que se acaben imponiendo en Europa y quería que si podías hacer una valoración de cómo fue esa experiencia, ¿no? Adaptarte al fútbol europeo viniendo de allá tan joven. ¿Cómo lo viviste esa parte? Lo primero que me llamó mucho la atención era que en ese entonces, ahora ya en Argentina, en Sudamérica se riegan los campos, pero en ese entonces jugábamos con los campos secos y el césped más bien alto. Uh-huh. Entonces lo primero que me llamó la atención era la velocidad que cogía el balón cuando
tocaba el suelo, ¿no? Porque entonces ya mi mente tenía que ir un segundo más rápido. Y luego lo que es las cuestiones tácticas. Eso fue la velocidad del juego, la dinámica y la cuestión táctica creo que fueron las cosas que más me costaron acostumbrarme. Y tardé aproximadamente un año más o menos, año y medio en empezar a encontrar mi nivel. Pero con todo por aprender, ¿eh? O sea, estoy hablando de un año de empezar a sentir que podía competir, ¿no? Pero luego, a medida que transcurrieron los años, ya en el tercer año ya era un portero hecho para jugar en primera división, que fue cuando empecé a jugar. Exacto. Sí, eso es. Comentas con cierta frecuencia en las declaraciones, en entrevistas, que ojalá con 25 años hubieras tenido la claridad mental de ahora, ¿no? Además de que es una frase que podríamos firmar unos cuantos. Quizás en ese momento, esa época en el español en la que empezaste a encontrarte más incómodo con el ambiente o con todo lo que rodea al fútbol que no es fútbol, ¿no? Pero que hay mucho ruido alrededor y demás. Puede ser que esos últimos años en el español pues en los que te encontraste un poco más incómodo en ese sentido y por eso decidiste volver un poco a casa, ¿no? A San Lorenzo, Argentina, o no te referías a esa época en concreto tampoco. Yo cuando salgo del español ya mi mente estaba con muchos cuestionamientos en cuanto a la profesión, básicamente, y a todo lo que rodea el mundo del fútbol. Y era una persona que venía de fuera, que era muy joven, que no tenía las herramientas para ir a madurez, ¿no? Para darte cuenta de cómo se mueve el ambiente, de cómo funciona. Y era toda intuición, pero mucha confusión, ¿sabes? Entonces, es posible que eso haya sido un detonante para que yo regrese y vuelva un poquito al refugio de la familia, ¿no? De lo que es el país, los amigos. Es posible, y es posible que no estuviera preparado en ese entonces para marchar siendo tan joven de mi casa, ¿sabes? Y de enfrentarme a un mundo tan, al mundo profesional y debería haber quemado, ahora viéndolo a la distancia, ¿no? Creo que lo mejor hubiese sido quemar las etapas de una forma más pausada. Pero bueno, es lo que me tocó vivir y hoy no sería quien soy si no hubiese pasado por todo aquello. Tampoco es un arrepentimiento, simplemente es un análisis que estoy haciendo en frío, viéndolos con el paso del tiempo que te da perspectiva y sabiduría, ¿verdad? Palabras mayores. Entrevistas al universo del Real Zaragoza en leonsepia.com.